se lo informábamos al principio de esta emisión. El día de hoy se llevó a cabo una audiencia pública más sobre la creación, el dictamen con el que se crearía la Guardia Nacional en el Congreso de la Unión. En la ponencia del día de hoy estuvo el doctor Alejandro Madrazo Layuz, profesor investigador del Programa de Política de Drogas del CIDE, Región Centro y de la División de Estudios Jurídicos, a quien le agradezco que esté con nosotros en la línea telefónica. Doctor, muy buenas noches, gracias por esta comunicación en el canal del Congreso de la Ciudad de México. Buenas noches, gracias a ti y a tu auditorio. Doctor, el día de hoy veíamos esta ponencia por parte de varios especialistas, entre ellos usted, en los que evidentemente se oponen a la creación de la Guardia Nacional tal y como está en el dictamen que se ha ya aprobado en comisiones. Sin embargo, lo que me llamó la atención de su ponencia es la advertencia que hace de que esta Guardia Nacional va en contra del federalismo y concentra el poder en una sola persona, concentra el poder en el centro. ¿Cuál es el riesgo para la sociedad mexicana, doctor? Bueno, los riesgos son muchos cuando uno concentra el poder. De hecho, si lo quieres ver de esa forma, el proyecto de tener democracias constitucionales tiene que ver justamente con el acotar el poder de los gobernantes y dividir el poder. Por eso tenemos división de poderes. Y por eso tenemos también federalismo. El federalismo es una forma de dividir el poder. La Guardia Nacional, cuando se crea justamente con un espíritu federalista, en el cual cada estado tiene su Guardia Nacional y en realidad las Guardias Nacionales se organizan a partir de las comunidades mismas. Cuando se funda la Guardia Nacional, por ejemplo, la Ciudad de México crea, creo que 2 o 3 batallones de la Guardia Nacional en 1846. La reforma que están proponiendo centralizaría en un solo cuerpo, dependiente directamente del Ejecutivo, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional a la Guardia Nacional. Eso es contrario al espíritu de la Guardia Nacional, porque no solo era federal, o no solo es todavía en la Constitución un cuerpo federalista, sino además es un cuerpo civil y ciudadano, conformado por ciudadanos, o sea, ciudadanos organizados y entrenados que eligen a sus propios mandos. Nosotros lo que tenemos en el dictamen es una propuesta para básicamente robarle la etiqueta de Guardia Nacional a lo que hoy es la Guardia Nacional, desaparecer esa Guardia Nacional civil y ciudadana y entregarle la etiqueta al Ejército para justificar su ampliación hasta en 50,000 efectivos. O sea, es la ampliación del Ejército y su vía para introducirse en labores de seguridad pública que la Suprema Corte ha determinado está prohibido por la Constitución. Doctor, entonces, ¿es militarización? Totalmente. La propuesta hoy es una propuesta para militarizar, para profundizar y hacer permanente la militarización del país. Pero no solo en un cuerpo federal. El artículo 7º transitorio, que me parece el más peligroso del dictamen, además le confiere facultades a una entidad que nadie ha explicado qué es, pero que en el dictamen le llaman Consejo de Seguridad Interior, para intervenir a las policías estatales y a las policías municipales en forma unilateral e incluso retirarle recursos a los municipios y al Estado, si así lo decide este Consejo de Seguridad Interior. Entonces, es no solo la centralización de la Guardia Nacional, la militarización de la seguridad pública, sino además es también la captura de las policías estatales y municipales por parte del Ejército. O sea, corre el riesgo ese artículo 7º de ser la llave para militarizar las policías estatales y municipales también. Es muy peligroso el dictamen como está planteado ahorita. Claro. Doctor, buenas noches, lo saluda Jesús González. Hay un tema que me gustaría aclarar con usted. Durante su participación en las audiencias públicas hizo referencia a que en estudios realizados la violencia se dispara en zonas del país en donde interviene la Fuerza Federal y se incrementan un 9% más cuando intervienen las Fuerzas Armadas. ¿Esto se prevé que sucedería también con la Guardia Nacional? No hay por qué creer que no sucedería así. O sea, justo lo que la evidencia nos enseña, y eso es importante entenderlo. O sea, esta propuesta de militarización nos encuentra como país en un lugar muy distinto a cuando primero militarizó el país Felipe Calderón. Cuando Felipe Calderón militarizó el país no solo no había evidencia, sino que no había gente que se hubiese especializado en estudiar qué es lo que pasaba con estas políticas de militarización. 12 años después ya tenemos una masa crítica de estudios y de estudiosos sobre el tema, y además contamos con evidencia amplia de que la militarización es lo que exacerba la violencia del país. Por darte un ejemplo, uno de los estudios creo más importantes de la doctora Laura Tuesta, lo que nos señala es que cuando hay un intercambio de fuego en el que participan fuerzas federales en un municipio, la tasa de homicidios incrementa en 6%.
pero si participa el ejército específicamente, en vez de 6% es 9%. Y eso es por cada intercambio de fuego, o sea, por cada balacera. Hay municipios en el periodo que tenemos registrado que es solo de 5 años, es un periodo corto porque el gobierno dejó de dar información, pero durante ese periodo hay municipios en la frontera chica de Tamaulipas, por ejemplo, en el que hay 70 eventos. Entonces, cada uno de esos eventos, cada uno de esos intercambios de fuego representa un incremento en homicidios entre 6 y 9%. Cuando lo multiplicas por 70, entonces entiendes la epidemia de homicidios que hemos vivido en el país. La militarización es lo que ha desatado la epidemia de homicidios en el país. La causa de nuestra crisis de seguridad es la militarización. Y lo que es increíble es que después de 12 años en que no solo ha fracasado esa estrategia, sino que más ha exacerbado la violencia, el nuevo gobierno pretenda insistir en la misma estrategia de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, creyendo que con cambiarle de nombre le va a lavar la cara. Claro. Doctor, hemos escuchado en los últimos días las declaraciones del diputado Mario Delgado decir la Guardia Nacional va porque va. En este sentido, podría ser tal vez una solución la propuesta que han hecho alcaldes y gobernadores que han sido invitados a estas audiencias públicas, la de Guardia Nacional, pues sí, pero con mando no militar, sino civil. Yo creo que eso sería una solución al grave problema de la militarización que representa ahorita la Guardia Nacional. Sobre todo si se es consistente con eso y se eliminan todas las porciones que hablan de disciplina militar dentro de la Guardia Nacional o que le permiten al Consejo de Seguridad Interior, que mencionaba yo hace un momento, intervenir las estatales y municipales. Eso resolvería una parte importante del daño que puede hacer este dictamen. Ahora, no resolvería el problema de la seguridad en el país por sí solo. Para resolver el problema de la seguridad en el país es indispensable que hagamos una inversión seria en nuestras policías locales. Si no hacemos eso, difícilmente va a haber seguridad sustentable en el país. Y además tenemos que también invertir en procuradurías profesionales y autónomas. Claro. Entonces, es parte de la solución, no es toda la solución, pero sí, sin duda, la principal amenaza de este dictamen es que está profundizando y consolidando y haciendo permanente la militarización. Si la Guardia Nacional se crea como un órgano civil, completamente civil y claramente civil, entonces ese daño se estaría evitando, sin duda. O sea, yo respaldo el llamado de presidentes municipales y gobernadores para que si va a haber Guardia Nacional, que sea un órgano civil. Claro. Doctor, me interesa mucho su opinión respecto a esto. Al participar en las mesas, ¿considera que realmente hay una intención de los legisladores de escucharlos y tomar en cuenta sus propuestas, o es un tema ya aprobado que únicamente buscan justificar a través de audiencias públicas? Yo quiero creer que están escuchando. Quiero creer que están escuchando porque esa es su función y para eso los elegimos. Y los mexicanos votamos por un cambio y lo que había habido antes era simulación. Lo que vimos el año pasado con la Ley de Seguridad Interior fue una simulación. Lo que vimos el año antepasado con la Ley de Seguridad Interior fue una simulación. Los mexicanos votamos por el cambio y los legisladores que hoy están en la Cámara de Diputados están ahí porque los mexicanos queremos cambio. Ojalá cambien las prácticas de simulación y ojalá sí veamos que rectifican los graves errores que tiene el documento que ahorita está sometido a consideración. Si no lo hacen, entonces sabremos que esta nueva mayoría es igual de simuladora que las mayorías anteriores, que la clase política es toda pareja, con independencia de los colores. Yo todavía les reservo el beneficio de la duda de que sabrán escuchar y sabrán corregir los graves errores, los graves riesgos a los que exponen al país con el dictamen como está hoy. Claro. Doctor, ante este dictamen, esta intención por parte del Ejecutivo Federal de crear una Guardia Nacional, pero también hacer partícipe al Ejército en labores como la construcción del nuevo aeropuerto de Santa Lucía o incluso darles la oportunidad de crear un complejo inmobiliario en Santa Fe, ¿hay una intención por parte de la actual administración por darle un poder extra a las Fuerzas Armadas que antes no veíamos? Eso parece, o sea, sí es muy grave, no solo el tema de la Guardia Nacional, sino estos otros temas que estás mencionando. Ahora, dices que antes no veíamos, la verdad es que sí lo veíamos, lo venimos viendo desde hace tiempo, y te doy un par de ejemplos. El comercio marítimo, que históricamente había estado a cargo de la Marina Mercante en México, se trasladó hace 2 o 3 años a la Marina Armada. O sea, las fuerzas castrenses hoy son las que controlan el comercio marítimo del país. La prevención de adicciones se militarizó cuando Mondragón y Calv fue director de la CONADIC. En lugares como Nuevo León y Guanajuato se han creado preparatorias militares.
y este nuevo, ahora, todo eso ya habíamos visto, ese proceso de militarización en administraciones anteriores, pero sin duda es llevarlo a un nuevo nivel, el entregarles obras de infraestructura estratégicas tan importantes como el nuevo aeropuerto de Santa Lucía, o, y esto sí me parece lo más grave de todo, darles una especie de autonomía financiera, como lo tuvieron las órdenes religiosas en el siglo XIX, de poder hacer ellos negocios inmobiliarios millonarios, multimillonarios, en una de las zonas de más plusvalía del país, con los departamentos de lujo que están anunciados cerca de Santa Fe. Entonces sí vamos, no es que no lo hayamos visto antes, es que lo están llevando a un nivel de entrega de funciones civiles a las fuerzas castrenses que no habíamos visto nunca en la historia del país. Claro. Doctor, le agradezco. Bueno, o que no habíamos visto desde la época de Santana. O sea, ahora sí que esta militarización solo la tuvo Santana. Muy grave. Doctor Alejandro Madrazo, muchísimas gracias por esta comunicación, muchísimas gracias también pues por explicarnos de qué se trata el dictamen y los riesgos que conlleva. Por supuesto, vamos a estar al pendiente de las audiencias públicas y ojalá podamos hablar con usted en las próximas semanas. A la orden, cuando gusten, pues será un honor. Muchísimas gracias.